Califa. Ah, compadre, pero por favor escúcheme, déme una oportunidad de explicarle, compadre. Mira, yo le aseguro que hice mi mejor esfuerzo, me resistí, me convertí de piedra, pero esa mujer se me tiró encima, me seduzo, esa niña me seduzo. ¿Me seduzo? ¿Cómo se trataba de seducir, ah? A ver, ¿quién es el adulto acá? ¿Usted el adulto? Ya, compadre, tampoco me habla así, no me venga a enseñar el cabello que se lo monto yo. Ahora está así el chulito, ¿la ¿ah? ha visto? ¿La ha visto? Sí. ¿Y qué me va a decir? Que si se le acerca a ella y le hace cositas y le habla ahí cerquita al oído, ¿usted se va a quedar con las manos transinchadas? No. Ya, compadre, entonces tampoco. Compadre, además que mire, yo le aseguro que fue este, nomás se lo juro por este puñado cruce, por todos estos santos, que no va a volver, compadre. Ella quería estar con un hombre de verdad, quería un tipo con experiencia, probar este manjarcito, pero se dio un gusto y ya está, no va a volver. Está en la etapa de la adolescencia, está explorando, compadre. Claro, no terminaste ni la escuela y ahora te da el doctor de la mente. Ah, negro, esa cara chica no es así en realidad. ¿Qué, cómo es? Tú sabes que yo soy el chofer de ellos hace rato, ¿no es Sí. cierto? Ya, pues yo cada vez que voy a dejar al colegio, yo converso con la señorita Roberta, pues. ¿Ya? Y, pucha, como amigo, yo te tengo que decir que te estás metiendo en la pata a los caballos, pues, negro. Te estás metiendo en la pata a los caballos. Bueno, en este caso, la pata a la yegua.